Hola, bienvenidos a esta nueva entrevista de Smart Coach Magazine. Para esta edición estamos con Paula Ibáñez, conferencista internacional, docente de posgrado, escritora del libro Neuroliderazgo, lidera los cerebros de tus colaboradores, lanzado el año pasado, y panelista del programa de Radio Agricultura de Caso en Caso, con quien conversaremos sobre las distintas metodologías para encontrar y gestionar el propósito en la vida. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación, feliz de estar acá. Perfecto, mira, queremos comenzar esta entrevista en relación a tu experiencia. ¿Es necesario tener un propósito en la vida? Por supuesto que sí. Todos los días hay que levantarse para decir, hoy, ¿qué voy a hacer para llegar a donde quiero estar? Normalmente las personas estamos en condiciones, en lugares, o estamos viendo la vida de alguna manera, y no tenemos del todo claro por qué estamos ahí o qué nos mueve. Entonces, cuando tú tienes claro tu propósito, todas las cosas que empiezan a aparecer, o problemas, o trabas, o pequeñas metas, ves si estás alineado o no con tu propósito. Es vital, si no te empezás a perder en el camino. En ese perder en el camino, ¿cómo uno define su propio propósito? Wow, es un temazo eso, es un temazo. Mira, el propósito pasa desde, es algo como bien interno, fíjate, es algo bien interno y pasa como por dónde me siento cómoda, cuáles son mis talentos, para qué me siento que estoy bien, dónde quiero llegar. Es como un conjunto de cosas que finalmente, y a veces suena como, yo lo hablo como hasta más zen, ¿no? ¿Cuál es mi propósito del alma? Que muchas veces es por qué estamos acá. Que cuál es nuestro camino, y muchas veces nos enfocamos todas las personas en trabajar, en tener dinero, en ser exitoso, pero yo le pregunto a veces a mis coachees, ¿pero realmente ese es tu propósito? Si existe un cielo y nos morimos, vamos a llegar y van a decir, oye, fui súper rico, me fue súper bien, y a lo mejor nos van a decir, pero no era tu propósito, tenía yo otras cosas que hacer. Entonces es como sutil la diferencia, y por lo menos para mí tiene harto de intuición, ¿no? Y al final yo creo que todos nos damos cuenta cuando no estamos en los lugares correctos, como que siento que vienen ciertos quiebres y oportunidades en momentos de la vida, cuando la gente, a pesar que le puede estar yendo muy bien en su trabajo, siente que falta algo. En ese, me tomo de tus palabras, cuando dijiste, hay gente que no está en el lugar correcto. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que no estamos en el lugar correcto? Porque no te sentís feliz, porque esperas todos los días, todas las semanas que llegue el día viernes, o todos los días que llega a las 6 de la tarde, empiezas a dejar de ser la mejor versión en tu trabajo, y no tiene que ver muchas veces con un jefe. A veces le echamos la culpa a un colaborador, a un jefe, pero finalmente cuando llegamos a la casa y, como digo yo, bajamos la cortinita, que muchas veces son esos momentos antes de dormir, yo creo que es una buena oportunidad para preguntarte realmente ¿por qué no te sientes feliz? Finalmente todo eso que estamos hablando es como la punta del iceberg. Cuando vamos para abajo y empezamos a cuestionarnos, ahí es cuando muchas veces sentimos quizá mi propósito no es estar acá, o es estar acá porque tengo que cumplir una función, porque hay que pagar cuentas, pero quizá el fin de semana puedo hacer cosas que me conecten, como ayudar a niños, abuelitos, no sé, hacer clases. Lo que realmente nos apasiona. O a lo mejor soy ingeniero, pero quiero estudiar teatro. Ya no voy a poder quizás ser artista, aunque ¿por qué no? Yo creo que hoy en día es una tremenda oportunidad cuando las personas tenemos acceso a mucha información y podemos lograr muchas cosas. ¿Se puede gestionar el propósito en las personas y en las organizaciones? Claro que sí, por supuesto. Primero hay que definirlo. Claro. Primero tienes que definirlo, cuál es tu propósito, qué es lo que ustedes quieren lograr, y después cuáles son los pasos que van a hacer para lograr eso como una organización. Cuáles son los departamentos que van a tener mayor cantidad de influencia, cuáles no, cuáles silos hay que romper. De repente en organizaciones pueden estar todos alineados, claro, pero algunos departamentos son unos como silos, donde el propósito es totalmente distinto. Y yo te diría que lo que más pasa es que a veces el propósito se planea muy a lo dentro en una organización, como en la primera línea, y no baja. Claro. Entonces las personas no saben que se está haciendo esto y cuál es el propósito. Entonces es muy importante la comunicación interna. ¿Cómo trabajamos en la comunicación interna enlazando el propósito con nuestros colaboradores? ¿Cuáles serían como los tips o las cosas básicas que debemos generar
para hacer la conexión de nuestro propósito organizacional con también el propósito de los colaboradores, que al fin y al cabo son nuestro replicador más genuino del momento. Claro que sí. Yo creo que lo vital, independiente que la organización internamente, estratégicamente, haga un propósito, yo creo que es súper bueno invitar a todas las personas que sean parte del propósito. Porque cuando el propósito se crea en común, todo el equipo se siente parte, por lo tanto trabaja hacia eso. O sea, yo creo que eso es vital, primero que nada. O de repente, si ya tienen el propósito, ver si es el propósito de todos los que están dentro, a lo mejor, porque a veces uno lo hace tan internamente y tan lógico que no lo baja. Y después, por supuesto, que ya están alineados, empezar a crear actividades en conjunto, ya sea por algún tipo de red que tenga en la organización, newsletter, actividades, sesiones de coaching, ahí existen todas esas posibilidades. En cuanto en la perspectiva tuya de la mirada social del entorno que estamos viviendo en Chile, ¿tú crees que la gente está trabajando en base a un propósito o está trabajando como estamos en la era digital, embarcado y trabajando en el día a día y lo que pueda suceder solamente? ¿Qué crees tú? A ver, me encanta este tema. Porque a pesar de lo que se ve en las noticias, yo creo que hoy en día existe mucha gente que está trabajando propósitos y propósitos tremendamente interesantes, donde son silos, por decirlo de una manera, que se están despertando y finalmente se está llegando a un N necesario para gestionar los cambios. Y eso me encanta. Hay gente preocupada del medio ambiente, hay gente preocupada de los niños, hay gente preocupada de los inmigrantes. O sea, como nunca existen muchos grupos que están haciendo. Lo lógico es que vivamos en automático. Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro, cuando empieza a cambiar de su zona de confort, a aprender cosas nuevas, empieza a gastar más energía. Entonces el trabajo es detenernos en el día a día. Incluso antes se vivía tan en automático que ni siquiera nos cuestionábamos si estábamos en automático. Hoy en día nos estamos cuestionando si estamos en automático y creo que eso ya es un primer paso. Y sí, creo que hay mucha gente, yo lo veo de una manera muy positiva, que está conectada con su propósito y las otras personas que no están conectadas están sintiendo que algo no está bien, les está ocasionando ruido y están buscando respuesta. Y eso me encanta. ¿Cómo nos damos cuenta en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestros amigos, en la organización en la cual los desarrollamos, que hay gente que no está conectando con el propósito? ¿Cómo nos damos cuenta y qué podemos hacer para que se alineen al propósito de la organización y también y que encuentren el suyo? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, en general, todas las personas dentro de una organización tienen un propósito, lo sepan o no, que puede ser distinto a la organización. El punto es cómo lo unen. Eso es muy interesante lograr, bueno, estoy en este trabajo porque ¿qué quiero lograr? A lo mejor todo mi propósito fuera y la organización cumple un rol de solamente darme dinero para hacer otras cosas. Pero en algún punto hay que juntarlo, porque no es solamente el dinero, sino te empiezas a sentir vacío. Te empiezas a sentir como un espacio vacío. ¿Y ahí es donde aparecen quizás los agentes de cambio? Por supuesto, ahí es cuando es importante tener agentes de cambio, ahí es cuando es importante tener personas que vayan contagiando en esto de lograr, porque muchas veces las personas no hacen las cosas porque no quieran, sino porque no saben o no pueden. Entonces, cuando se une esto como en conjunto, claro, es cuando logras finalmente las cosas. En tu hacer diario, con la gente que te relacionas, tú trabajas mucho en el propósito, en el cambio. ¿Qué cambios has notado tú en el entorno que te han hecho un clic y decir, wow, estamos haciendo bien la pega y qué nos falta? Wow, súper posible, me encanta tu pregunta y es algo impresionante. Cuando la gente se conecta con su propósito, ya sean los líderes, las organizaciones, los equipos, es como que todo fluye, como que todo funciona más rápido. No significa que no hayan problemas, pero las personas los pueden enfrentar, claro, de mejor manera y con mejor actitud, que es fundamental. He visto cambios desde equipos que se peleaban todos, que nada funcionaba, y hoy día están como relojitos solamente porque han entendido cómo decirse las cosas, han entendido cuál es el propósito, cuáles son las instancias, porque no sabían.
solamente hacían las cosas de la mejor manera que ellos creían que se podían hacer y con enseñándoles nuevas competencias. Eso ha cambiado desde el punto de vista personal, personas que estaban en su trabajo y estaban a punto de renunciar y se sentían súper mal, alineando su propósito, y en día están en el mismo cargo, muy contentos, y no es necesario salir corriendo, y es lo que siempre le digo a la gente, no tenéis que salir corriendo y renunciar. No, es la primera opción que es uno la se le viene a primera la cabeza. opción, claro, no, es como haz un plan y entonces empieza a hacer paso a paso y ahí ves cómo se va a lograr. ¿Cómo generamos ese plan? ¿Y qué recursos podemos ocupar también para generarlo, ese plan? Sí, bueno, primero es dónde estoy y dónde quiero llegar. Muchas veces la gente me dice, incluso como estoy peor, ni siquiera sé dónde quiero llegar. Pero a lo menos sabemos que no queremos estar en este lugar, así como estamos. Entonces, un ejemplo bien básico que yo hago es como dibujar el iceberg, ¿no? Y en la punta poner todo lo que me está pasando y después empezar a ir hacia atrás, hacia abajo y ir uniéndolo con las otras cosas. Eso es lo primero. Y después con eso, entonces, del iceberg, decir, bueno, ¿cuáles de estas cosas, si las modifico, van a tener un impacto en mi vida? Algunas van a tener un menor impacto, otros más impacto, algunas me van a costar más, otras me van a costar menos. Y entonces empezar a hacer un plan de acción con fecha. Esto, ¿en cuántos meses lo puedo lograr? ¿Cuáles van a ser las acciones que voy a hacer? Y día a día empezar a trabajar para ir moviéndonos de donde estamos. Y muchas veces podemos estar súper confundidos. Y yo le digo a la gente, cuando hay duda, no hay duda. Es porque el cambio que tienes que hacer te da o tanto susto o te complica tanto que uno cae como en un proceso de confusión y dice, no sé, y es como que entra una neblina en tu vida. Claro, porque ahí uno ve, ya si no me está resultando este plan, la visión es muy oscura y ahí uno dice, ya no doy más, voy a seguir como estoy. Claro, ¿para qué? Mejor no es necesario. Entonces ahí a lo mejor podéis volver un poquito para atrás y quizás fuiste muy severo. Un ejemplo muy típico es dejar de fumar, ¿no? Te dice, hoy día estoy fumando, mañana dejo de fumar. Pero no hiciste ni un plan, no te asesoraste, no sabías cómo bajar la ansiedad, entonces te empiezas a angustiar. Entonces, si no te resultó, hay que volver atrás y decir, bueno, ¿qué necesito ahora para que me resulte? A lo mejor necesito un coach, te fijas, necesito un grupo de apoyo, necesito que mi familia entienda lo que estoy haciendo, porque a veces, muchas veces, las personas hacen cambios y no le comunican a su entorno lo que están haciendo, entonces la familia, los amigos no entienden y empieza a producirse más roce del necesario. Es esencial comunicarle a nuestro entorno que estamos generando este cambio para que también nos apoyen. Sí, yo creo que sí. A veces en la primera etapa es como de harta autorreflexión, porque si uno empieza a preguntarle cosas a las demás personas, todos te dan una opinión, entonces te empiezas a confundir mucho más. Y son distintos puntos de vista. Son distintos puntos de vista que a veces sirven como para uno ir chequeando, ¿no es cierto? Pero siempre cuando ya tienes más bien seguro. Por eso es tan importante en ese punto tener un coach. Y a veces la gente dice, no, que esto está muy de moda, tiene mucho más que ver de moda. En la medida que los líderes van subiendo, es un cargo súper solitario. Entonces, ¿a quién le cuento lo que me está pasando? ¿Cómo saco un insight? ¿Cómo sé dónde voy a estar? Entonces, eso es lo que tiene de ventaja en las sesiones de coaching, que también invitan a las personas a la autorreflexión, y una vez que empiezas como a preparar tu masa, cuidado, ¿no? Levantarla, igual que un pan, después entonces la puedes empezar a comunicar. Pero sí es importante en distintas etapas comunicarlo. Tú hablaste del insight. El insight es la carencia más profunda del ser humano. Pero tenemos que trabajarla también a través de la big idea, que es la solución positiva al insight. ¿Cómo trabajamos eso? Porque a veces el insight nadie lo comunica, no lo dice. Es lo más interno que tiene la persona. ¿Cómo haces tú o cómo lo podemos hacer para que realmente lo diga, lo verbalice y lo trabajemos? Bueno, por eso hablaba un poquito como en distintas etapas que vas a tener comunicarlo, porque a veces cuando lo comunicas muy encima y todavía tú no lo tienes claro, anclado, y estás convencido y empiezas a contarlo, como que se cae el proyecto y la gente dice, no lo voy a hacer, no va a resultar. Entonces, por eso es como esperar que efectivamente estés convencido, estés conectado con tus valores, con tu propósito, sientas que eso es para ti lo que se logró, entonces después viene la instancia en comunicarlo. Y también de repente hay entornos que son un poco más críticos. Entonces, si sientes que contarlo va a ser peor, que mejor no contarlo todavía, hasta que quizás esté mucho más armado. Claro, porque siempre estamos propensos a las críticas
y por lo general las críticas siempre son negativas. Claro, y muchas veces son de buena intención, finalmente es porque la gente nos quiere, o sea, pienso que es así, no necesariamente que es de mala onda, sino que la gente nos quiere y no quiere que lo pasemos mal. Claro. O muchas veces la crítica está hablando de lo que ellos harían más que hablando de nosotros. Entonces también es importante escuchar, pedir la opinión, pero ver hasta qué punto eso va a integrar a tu plan, cómo lo vas a sacar, o solamente es como digo yo, un post-it mental, lo pongo aquí y ahí veo qué hago con eso. Ahí jugamos también con la empatía, que es primordial, que quizá a veces está muy sobrevalorado la palabra empatía, pero cuando ya nos ponemos realmente en los zapatos del otro, ahí visualizamos, wow, de verdad empatizo contigo en la situación que tú estás. ¿Cómo tú trabajas la empatía en la distinta área en la cual tú te desarrollas? Bueno, escuchando y tratando de esto de ponerme en el lugar del otro, y muchas veces esto del coach, que aunque tenemos la solución no la decimos, claro, ¿no? Porque ¿quién es uno para quitarle al otro Exacto. su aprendizaje? No somos nada, las personas tienen que vivir sus experiencias, a lo mejor ahí podemos ir haciendo las preguntas para asegurarnos que sea algo seguro, que van a estar bien, pero no podemos quitarle ese aprendizaje a las personas, eso es vital. Si pudieras hacer una pauta de tips para cada persona que encuentre su propósito, ¿cuáles serían? Wow, pauta de tips. Primero, cuando llegues a la casa y justo en ese momento, cuando uno antes de quedarse dormido, es pensar cómo te sentiste durante el día. Siempre nos acordamos de las cosas negativas. Yo te invito a escribir 3 cosas positivas que hiciste en el día y empieza a analizar después de una semana cómo te vas sintiendo, porque a veces solamente nos enfocamos en eso. Primera cosa, a pesar de que después que pasaron esa semana te sigues sintiendo mal, entonces decir, bueno, hacer esto del iceberg, ¿no? Y decir qué es lo que hay arriba, qué es lo que hay abajo. Segunda etapa. Y tercera etapa, una vez que creaste el iceberg, decir, bueno, de estas cosas, las piezas que voy moviendo, cómo las voy a ir moviendo, cómo me voy a ir sintiendo para estar después en otra orilla, ¿no? Es como claro. un barco que va transitando, donde a veces hay tormenta, donde a veces sale el sol, pero ¿cuál es la orilla que quiero llegar? Perfecto, Paula, muchas gracias. Queremos preguntarte para cerrar, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus próximas actividades? ¿Dónde te podemos buscar? ¿Dónde te podemos encontrar información de ti? Cuéntanos. Bueno, tengo todas las redes sociales, mi página web www.paulaibanez.cl, el LinkedIn Paula Ibáñez, en mi Twitter Aromas de Luna, mi blog, la verdad las tengo absolutamente todas, así que próximamente yo creo que de aquí a unas 3 semanas, unos 2 meses lanzo mi blog, mi podcast, así que pucha, me pueden encontrar por todos lados. ¿El programa de radio también? El programa de radio que estoy con la Eli de Caso cada 15 días, a las 4 de la tarde, o sea, la verdad, y hoy día me van a encontrar aquí en esta revista, estoy en todos lados, Instagram, Paula Ibáñez Coach, así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Genial.